Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy, nos metemos de lleno a un caso que ha fascinado y desconcertado a muchísimos. La desaparición del doctor Jacobo Grinberg, un científico mexicano que pues investigaba justo los límites de la conciencia, el chamanismo, cosas bastante profundas. Este es el podcast de Necromancia. Ok, nuestros materiales hoy se basan más que nada en testimonios, en investigaciones de terceros, y es importante decir esto. No podemos afirmar que todo sea verdad absoluta, no. Pero sí vamos a explorar el misterio que rodea a Grinberg. La misión, pues, desentrañar los hechos que sí se conocen y las teorías sobre dónde podría estar. Recuerden que si quieren clavarse más, pueden ver el capítulo completo en nuestra página de YouTube. Exacto. Vamos a adentrarnos en la figura de Grinberg. Su trabajo, que era, muy particular. Su relación con la chamana Pachita. Y las circunstancias tan extrañas de su desaparición allá por 1994. Es un caso donde la ciencia y, pues, lo inexplicable se topan de frente. Empecemos por Grinberg, ¿te parece? Doctor en psicofisiología, investigador en la UNAM. Un tipo con un interés muy profundo en la conciencia, la meditación, los chamanes de México. Un científico brillante, sí, pero también, pues, muy curioso. Y justo esa curiosidad, fíjate, lo llevó a conocer a Bárbara Guerrero, Pachita, una figura, central en todo esto. El material que revisamos describe cómo Grinberg fue testigo directo de sus cirugías psíquicas. Son relatos impactantes, ¿eh? Hablan de operaciones a corazón abierto, de columna, hasta craneales, y aparentemente las hacía con un cuchillo de cocina, sin anestesia, sin asepsia, y con recuperaciones que él mismo describió como asombrosas. Órale, es que, y el testigo era un científico hecho y derecho. Imagino que esto lo empujó a querer entender, ¿no? A investigar más. Justo, lo impulsó a fundar el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, el INPEC. Hizo experimentos, la verdad, fascinantes, como el del potencial transferido, por ejemplo, o la lectura dermóptica, esta idea de poder ver con la piel. A ver, el potencial transferido, ¿en qué consistía ese? Suena complejo. Esto es el podcast de Necromancia, no lo olviden, aquí nos gustan estos temas. Pues mira, la idea básica era poner a dos personas a meditar, pero separadas, en cámaras aisladas, sin ninguna conexión física ni de comunicación. A una se le daba un estímulo, digamos un flash de luz, y medían si el cerebro de la otra persona, la que no recibía el estímulo, reaccionaba de alguna forma similar. Y según Grinberg, sus resultados sugerían que sí, que había como una especie de conexión. Algo pasaba ahí. Interesante. Y todo esto entonces lo llevó a desarrollar su gran teoría, ¿verdad? La teoría sintérgica. Así es. Una teoría bastante densa, compleja. Proponía, a grandes rasgos, que existe como una estructura fundamental del espacio, una especie de red o látiz, como él la llamaba. Esta red interconectaría todo y a todos, y la mente, la conciencia, podría interactuar directamente con ella, con la materia. Era su intento de dar una explicación científica a fenómenos como los de Pachita o el potencial transferido. Ok, y justo en ese momento, en la cúspide de todo esto, el 8 de diciembre de 1994, Grinberg desaparece. Desaparece justo antes de un viaje que tenía planeado a Nepal con su esposa Teresa. Y ya, nadie lo vuelve a ver. Sí, y la investigación policial, según cuentan las fuentes, pues dejó mucho que desear. Estuvo llena de inconsistencias. La esposa, Teresa, dio versiones contradictorias de dónde estaba él. Primero dijo que en Campeche, luego que en Guadalajara. Y luego, fíjate, ella misma desapareció meses después, como en mayo del 95. Pero no sin antes vaciar cuentas bancarias, propiedades y, encima, se descubrió información falsa en sus documentos. Vaya. Y lo más raro, no había rastros de violencia en ningún lado, ni forcejeos, ni cuerpo. Nada. Claro, y ahí es donde empiezan a surgir las teorías, ¿no? Se habla de un posible asesinato por parte de la esposa, quizá por celos, o también pudo ser un crimen por rivalidades científicas. Incluso mencionan roces con figuras como Castañeda. O un autoexilio.
o un accidente mientras hacía alguna investigación de campo de esas que le gustaban. Pues sí, esas son algunas líneas. Pero luego está la teoría quizá la más inquietante y que varias fuentes retoman. Una posible conexión con agencias de Estados Unidos. Hay un testimonio clave, el del llamado testigo Boulder. Este testigo afirma haberlo visto descender de una avioneta en una carretera aislada en Colorado, en Estados Unidos, escoltado por agentes federales, tiempo después de su desaparición oficial. ¿Cómo? Después, ¿y por qué se interesarían agencias de EUS en un científico mexicano? Bueno, ahí entra lo interesante de su trabajo. Se menciona mucho el programa Stardate, este proyecto del gobierno estadounidense que, investigaba habilidades psíquicas para espionaje, visión remota, esas cosas. Si lo que Greenberg investigaba sobre el potencial transferido o sobre la interacción mente-materia, si algo de eso era remotamente cierto o aplicable, imagínate el valor estratégico. ¿Fue reclutado o secuestrado por sus conocimientos? Es una de las grandes preguntas. Su investigación tocaba áreas de enorme interés y potencial. Es un tema denso. Pueden ver el análisis completo con más detalles de esta teoría en nuestra página de YouTube, el podcast de Necromancia. Exacto. La pregunta persiste, güey, y es fuerte. Fueron sus propias investigaciones sobre la capacidad de la mente humana, su interacción con la materia, estos fenómenos inexplicables como los de Pachita. ¿Fue eso lo que selló su destino? ¿Hasta dónde llegó realmente? ¿Y quién pudo haberse interesado tanto en ese conocimiento? ¿O haberlo considerado peligroso? Y bueno, una reflexión final para quienes nos escuchan. ¿Qué sucede cuando la ciencia se enfrenta a fenómenos que, desafían radicalmente su comprensión del universo? El caso Greenberg nos deja pensando justo en esos límites, en esas fronteras. Esto fue una exploración para el podcast de Necromancia. Gracias por acompañarnos.